Algunos que ya estáis metidos en el mundo de la inteligencia artificial, sabéis que Perplexity es un LLM que sirve para citar fuentes de manera más profesional que con ChatGPT, por ejemplo, es más fiable a la hora de buscar las fuentes. Y lo interesante es que han sacado un nuevo navegador que se llama Comet, que os voy a enseñar cómo utilizarlo, cómo podéis descargarlo. Aquí abajo os voy a dejar un enlace directamente a la página web para que lo descarguéis directamente, o si lo preferís os dejaré también mi enlace que os da un mes gratis. Lo descargáis y os da un mes gratis del plan Pro. Vale, una vez lo descargáis y todo, pues os creáis una nueva cuenta y tal, pero vamos a ver los casos de uso que son interesantes a la hora de probar este nuevo agente, porque al fin y al cabo funciona como cualquier navegador, como Google Chrome, como Opera, como Fox o lo que sea, pero lo interesante es que añade lo que sería tu propio asistente de inteligencia artificial. Como una vez descargado lo podemos personalizar como queráis. Aquí yo ya tengo, pues de hecho te importa los marca páginas que tengas de tu Google, y te lo pone aquí, te lo importa y te lo exporta. Vale, ¿qué funcionalidades tiene? En plan, aquí abrimos un nuevo. Lo interesante que tiene es que podemos hacer tiene tareas, ¿vale? Podemos hacer que tenga rutinas programadas y potenciadas con inteligencia artificial, como yo ya tengo una que es durante cada mañana, me abre a las 9 de la mañana, me abre unas pestañas que serían el Morning Routine, que básicamente pues es un Google Calendar, un enlace a LinkedIn, un enlace también a Instagram, y te lo abre automáticamente a las 9 de la mañana. Luego, cada domingo tengo algo que es analizar los últimos movimientos del mercado para estar un poco al tanto de acciones y esas cosas. Pero está muy bien, o sea, de hecho te llega un correo electrónico, o sea, aquí lo vemos, en plan, porque ya lo está probando una semanita, y la verdad es que es bastante potente, porque acciones destacadas, riesgos, mira aquí por ejemplo, de tus tareas te envía lo que sería el reporte de toda la semana, analiza, o sea, básicamente lo que hace es como un prompt que se autogenera todos los domingos y te va haciendo, o sea, y te da los resultados que sale con las fuentes aquí citadas, Standard, ¿ves? Y luego tú puedes ir directamente a las publicaciones. Entonces, ¿por qué es tan interesante utilizar este navegador? Porque te va a ahorrar mucho tiempo. Tanto tiempo que dirás, vale, igual no tienes tanto tiempo para leerlo entero. No sé cuánto es cortito, pero aún así. Podemos hacer un resumen. Pedir a nuestro asistente que haga un resumen. Entonces aquí te dice, pues el artículo destaca varias acciones del S&P 500, fuente de impulso ante sus resultados trimestrales en el New Month, oro, o sea, básicamente te hace como un pequeño resumen de la página web y te ahorras pues varios tiempos, y si quieres mucho tiempo viendo poco a poco, leyendo cada página, o sea, te ahorras mucho tiempo, que eso es una acción bastante interesante. Luego, para abrirlo, para abrir el asistente, pues Alt A, perfectamente, o si no le dais aquí, a resumir o a directamente hablar con vuestro agente. Hola, buenas. Aquí ya podéis hablar con él. Hola, buenas. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Me podéis resumir esta página web? He revisado la página sobre acciones que podrían dispararse antes de publicar resultados trimestrales. Las acciones del S&P 500 como Newmont, Amphenol y Lam Research muestran revisiones al alza en sus estimaciones. Aquí ya vemos que se esperan... en plan está bastante interesante. Está bastante interesante porque ya te hace un resumen de voz. Si no te apetece leer, pues lo puedes incluso poner por voz. Cosas interesantes a tener en cuenta, que vendrá por predeterminado en inglés, y nada, esto es fácil de cambiar. Vais abajo, español, aquí le ponéis la voz que queráis y a guardar. Entonces ya
pues vuestro asistente os hablará y os comunicará en español. Cositas guays que podemos hacer con este asistente es: ábreme una pestaña de Spotify. Y automáticamente os la abre. Plan, pequeña curiosidad, así para que se va automatizando y todo. Aquí vemos cosas guays. En plan, esto es una... O sea, directamente son cosillas que he estado probando. Cómo va funcionando el navegador. No es perfecto, hay que decirlo también. Lo que es el dictado de voz. Mira, vamos a hacer un resumen. Plan, página actual. Lo que es el dictado de voz, a mí por lo menos me da a veces un poco de problemas. En plan, sí es verdad que cuando hablas con el asistente se comunica bastante bien, pero a la hora de hablar mediante dictado no es tan bueno como lo traduce, o sea, básicamente como transforma tu audio en texto, como lo haría ChatGPT o Gemini, por ejemplo, en plan de... dime qué funcionalidades tienes. Bueno, está bastante bien. Hay que ser más claro y preciso, bueno, cosas así, hay que tenerlas también en cuenta. Y también te puedes ahí, que el propio tiene capacidad de buscar información, leer, analizar datos, controlar páginas web, hacer clic en formularios, navegar por sitios interactivos, gestionar tus correos, enviar, agendar, organizar pestañas, grupos de navegador, realizar cálculos y crear gráficos, recordar y usar tu historial en preferencias para personalizar respuestas. O sea, ya vemos que no es simplemente un buscador como sería Google, que Google intentó también meter un poco la IA haciendo resúmenes con Gemini y tal, que si habéis usado últimamente el navegador os habréis dado cuenta. Lo que hace esto literalmente es recordar tu información y todo lo que ello conlleva para darte respuestas que se ajusten más a tu perfil. Lo que nos ayuda a saber que ya no es simplemente un buscador más, es más potente aún porque es aún más personalizable, es aún más específico. Por ejemplo, si yo le pregunto qué quiere, en plan, gestionar mis correos electrónicos o controlar las páginas web que leo. Por ejemplo, últimamente me está interesando mucho el mercado el nicho de Shopify. Pues entonces, que digo, en plan... Aquí, mira, vamos a ver. Hoy no, vamos a ver. Búscame los principales puntos de dolor que tiene el nicho de Shopify de e-commerce a la hora de automatizar sus eventos. Aquí es donde automatizar sus procesos. Uy. No sé por qué, eso es lo que tendrían que pulir un poco más, que como veis a veces no lo separa, dice nicho o Shopify y tal. Y entonces lo bueno es que utiliza el asistente, o sea, utiliza el LLM que es de Perplexity, que lo que hace Perplexity es buscar, no solo darte una respuesta predefinida, sino que busca las fuentes, que en plan, por ejemplo, ahora mismo en este lapso he encontrado 21 fuentes y lo ha hecho súper rápido. Los puntos principales de dolor de la tienda de ápices es la alta demanda de las apps de terceros, las funciones básicas que hay que instalar, aplicaciones básicas, la curva de aprendizaje, la pérdida de personalización, costos recurrentes añadidos, dificultad para optimizar, complejidad de integración IA. Y entonces tú, en base a esto, o sea, ya puedes ir directamente a las fuentes, te das cuenta que aquí tienen pues todo el teclado, le pides un resumen. Aquí te va a hacer el resumen de solo esta página web, le dices llévame a las novedades más recientes de esta página. Entonces aquí recopila la información, busca la información, aquí vemos que ya ha tomado el control de mi pantalla y va a navegar por el navegador y va a buscar lo más reciente que tienen. O sea, estamos hablando de que ya no solo te agiliza trabajo, sino que si simplemente interactuando
con el agente ya te va a dar la información justa y necesaria que necesitas para seguir avanzando y ahorrarte tiempo entre buscar, entre factores que te hacen la vida un poco más difícil, pues esto te lo facilita mucho más. O sea, literalmente te está controlando tu pantalla y te está ayudando a ver las novedades más recientes. Dice que no existe una página de sección de novedades, pero si le decimos que nos lleve a... Mira, por ejemplo, así para... Llévame al inicio de sesión. Para imaginaros que estamos por aquí, no sé qué, te va a dar a comenzar gratis. Aquí literalmente va a coger el control y lo va a hacer y te le lleva al inicio de sesión. Entonces aquí pones tu correo electrónico y tal, o sea, bastante completo, o sea, está guay, está muy guay. Y esto solo es el inicio, literalmente poco a poco irá mejorando y nosotros tenemos que poner nuestro correo electrónico y ya podemos hacerlo. A ver, un momentito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay cosas más interesantes por ver. Ya he mostrado las APIs. Literalmente también podemos hacer investigaciones profundas que muestra gráficos y razonamientos. Por ejemplo, aquí que hemos dicho antes, quiero que busque algo, quiero que sea más específico, ¿sabes? A ver, quiero que me haga una búsqueda más intensa. ¿Qué debo hacer? Investiga en profundidad estos puntos de dolor de mis clientes. 2 puntos. Entonces, control V, y va a hacer una investigación mucho más profunda. Va a tardar un poquito, eso sí, pero va a ser mucho más llevadero. Te va directamente a ir a las diferentes aplicaciones, diferentes páginas webs, cosas que pues igual te pasarías toda la mañana buscando, pues te vas a ahorrar pues varias horas de trabajo. ¿Y por qué es más interesante? Es muy interesante porque eso, literalmente ya le dices, mientras tanto, que te cree, en plan, sí, esto ya es más guay, o sea, es más curiosete, pero le dices, créame una lista de reproducción en Spotify, sí, Spotify. ¿Sobre qué podríamos hacer? Reproducción. Una lista de reproducción en Spotify. De chill work. Entonces, ahora creo que va a abrir una pestaña o literalmente te va a ver como, mira, va pensando y ya te lo está creando, y entonces aquí vemos que está abriendo la propia pestaña. Aquí ya podemos ver cómo lo está haciendo, está creando una lista, va a crear una lista, o sea, es bastante potente. Pero bueno, no me quiero liar mucho, que estos solo son unos pequeños pasos que podemos hacer para ahorrar mucho tiempo. Al fin y al cabo estamos viendo que hay que tener cuidado, tampoco hay que pasarse y hacer 20 cosas a la vez, pero joder, es bastante chulo. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más deciros. O sea, es bastante bueno, bastante completo. Yo lo estoy utilizando, podríamos seguir hablando sobre qué ventajas tiene. Al fin y al cabo, si utilizáis otro navegador, no veo por qué no podéis utilizar uno que ya tiene integrado una inteligencia artificial, en vez de ir a vuestro navegador, yo que sé, Google, le das aquí, luego tienes que ir a vuestro, yo que sé, ChatGPT, luego en ChatGPT tienes que escribir lo que quieres hacer, no sé qué.
bueno, o sea, yo lo veo porque es más cómodo, es más, de momento me está molando mucho, es bastante guay. Hace las investigaciones que utiliza Perplexity, obviamente yo también lo usaba de antes en el propio navegador y descubrí esto básicamente por un enlace que te aparecía abajo diciendo ¿quieres probar esto? Y yo, pues sí, pues lo quiero probar. Y ahora todo el mundo está hablando de esto, será por algo, porque es bueno. No sé si todo el mundo, en plan todo el mundo que sigo. y qué más. Eso, mientras está ahí creando una lista, está haciendo chill. Aquí ya vemos que ha investigado. Entonces con esto ya puedes hacer algo bastante guapo. Aquí puedes decirle que haga un laboratorio que convierte las ideas en documentos y diapositivas en tableros. Aquí lo podemos decir para aprender más sobre nuestra investigación. Podríamos decir, hazme diapositivas con esta información. Entonces aquí vemos que también va a tardar un poco más. Ahora si no, luego ya lo corto. Bueno, aquí vemos que ha terminado de hacer su trabajo. Y vemos pues, que nos ha creado una serie de diapositivas con los 6 puntos críticos de dolor de lo que serían los e-commerce en la actualidad. La alta dependencia de las apps, la curva de aprendizaje y configuración, pérdida de personalización, costes recurrentes añadidos, dificultad para medir y optimizar y complejidad de la integración de inteligencia artificial. Aquí en la sexta parte es donde podría ayudar yo, que sería la implementación de agentes como N8N o Make. Mejor agentes de N8N porque creo que son más personalizables y aplicables en cada caso. Pero ahí es donde yo podría ayudar, por ejemplo. Aquí ya le podríamos pedir algo que cómo podría ayudar yo a esas personas a mejorar esa integración de la inteligencia artificial para mejorarles el tiempo y Vale, alta dependencia de apps, no sé qué, depende de las apps de operaciones básicas, del 87%, las apps de algunos casos. En plan, a veces los costes pueden ir de entre 60 y 600 euros al mes, el tiempo de carga se aumenta y la reducción de conversaciones por el retraso, o sea que esto lo que significa, o sea, traducido en español, sería pérdida de tiempo y dinero, literalmente, ya está. Impacto real, costes y conflictos técnicos. Cada app, pues eso, te van a costar entre 10, 20, 30, o sea, aparte de la suscripción de la propia tienda, aparte de los diferentes costes de los productos, los cargos y scripts, añadir código, la velocidad, los conflictos entre JavaScript y CSS. O sea, vemos que la curva de aprendizaje antes de dominar el sistema es entre un mes, luego para los workflows avanzados son de 1 a 2 semanas y luego eso, la cifra que existe del problema es un 43%, que esto me recuerda que muchas veces al final el dolor es tan grande que lo que pasa es que muchas tiendas empiezan a abrir, no sé si abrieron en plan hasta lo que llevan ahora, llevan como 7,2 millones de tiendas abiertas, de las cuales el 57% ha sobrevivido, o sea, menos incluso, creo que era el 54-55% de las tiendas siguen activas hoy. Eso quiere decir que hay una tasa de abandono de un 43-44%, porque estos puntos de dolor hay gente que les supera y con total razón. O sea, a veces gestionar esto tú solo puede ser un gran problema. Pérdida de aproximación, consultas sin resolver con IA, abandono de carritos, malas integraciones de chatbots, malas integraciones. Esto es lo que pueden ser los problemas cuando integras la inteligencia artificial. Que lo abandonan porque no sabe, el chatbot no lo hace bien, porque el chatbot, o sea, yo no sé cuál sería el caso de la mayoría de estos e-commerce, pero los chatbots son muy buenos a la hora de responder el 98% de preguntas. Cosas muy específicas es mejor que lo haga una persona, el humano o tú, como quieras, pero las típicas preguntas de que si este está en este color, que si no sé qué, bla bla bla, lo común, lo que se repite mucho, eso se puede hacer con un chatbot y te ahorran mucho tiempo.
Luego, eso, si lo haces mal, claro, lo que pasa es eso, que si lo haces mal, se queda el 41% de consultas sin resolver, el 39% de abandonos en el carrito y se va un 16% de los clientes insatisfechos. Pero claro, el 89% prefiere soporte de IA que humano. ¿Por qué? Porque el soporte de IA es instantáneo. Ya tiene toda tu base de datos, eso se podría hacer en una base vectorial, o sea, bueno, eso ya sería un tema más complejo que podemos ir hablando en otro vídeo. Bueno, que tampoco me quiero enrollar. Pero que se puede integrar bien, si está bien hecho, se puede integrar bien. O sea, podríamos trabajar mucho. Claro, esto, claro, son recursos añadidos. Si tu tienda es muy pequeña y todavía no ha crecido, obviamente tienes que hacerlo todo más al principio, eso cuesta mucho levantarlo, pero una vez lo vas levantando, pues esos costes se vuelven haciendo más asumibles e implementar poco a poco lo que sería la inteligencia artificial. O sea, yo lo dividiría como en 3 bases. El primero sería un chatbot facilito de hacer, algo que responda al 90% de las preguntas. Luego, en la segunda fase, un poco más compleja, sería un agente que gestionara tu carrito, tus facturas, tu stock también. Y ya la tercera pues sería prácticamente tenerlo todo automatizado, pero eso sería poco a poco y metiéndolo bien. Y sobre todo haciendo muchas pruebas, viendo cómo funciona, cómo se desenvuelve y sobre todo paso por paso. Porque imagínate que metes 5 cosas a la vez y no sabes cuál la está fallando. Por eso, si metes una cosa y ves que el chatbot no responde bien, que las preguntas se las inventa, eso quiere decir que hay que retocar y cuando ya esté perfecto igual ya podemos pensar en el siguiente. Eso, muchas empresas están luchando a la hora de escalar el valor con la IA. En plan, estamos hablando de que no están, todavía sigue siendo muy nueva esta tecnología y todavía no se sabe muy bien cuál es el coste de coste-oportunidad, beneficio, no beneficio, si es bueno implementarlo o no. O sea, esto como todavía está nuevo, le están dando ahí. Están integrando, pues eso, que se está ganando dinero. Con los chatbots se está ahorrando mucho dinero y tiempo y eso quiere decir que se hacen más ventas, más todo, pero también es más difícil si eres un pequeño negocio, si tienes características muy personalizadas, requiere mucha experiencia en todo lo que sería el database y cómo vectorizar algunos sistemas, pero no pasa nada, eso se puede arreglar poco a poco, dependiendo de cada caso también. Y que también depende de la habilidad que tengas el técnico, así que todos son factores al final, pero se puede ir complicando, o sea, perdón, facilitando. Y bueno, aquí sería eso, lo que sería un PowerPoint bastante sencillo, que resumiría toda la investigación que ha hecho, pero en un PowerPoint bastante más digerible. Básicamente ya visualmente vemos en porcentajes, vemos en tablas, vemos en información todo lo que ha investigado y mucho más digerible a la hora de que se quede aquí también. Porque dices, vale, 43%, wow, hostia, no sé qué, bla, bla. Entonces ya vas ahí haciendo y mientras tanto te ha creado una lista con Study, Braindance, no sé qué, que si... Claro, te ha metido como 10. No, Lofi Work, por ejemplo. A ver, lo escucho. Pues, o sea, básicamente te ha creado una lista mientras tú estabas haciendo lo demás. Ya te la puedes poner de fondo y te has ahorrado tiempo. Y ahora estás disfrutando, trabajando y disfrutando encima, ¿verdad? Yo lo veo bastante bien y tiene bastantes oportunidades. Bueno, aquí. Bueno, eso. Que no sé, en plan, si lo vuelvo a repetir, si quieres te dejo el enlace para que vayas a la página directamente y te lo descargues y lo pruebes por ti mismo. Y si quieres un mes gratis, pues también te dejo el enlace abajo, que con mi código pues tienes un mes pro gratis y entonces ya puedes usar lo que es el laboratorio y pensar y pensamientos más profundos. Y también tienes el habilitado de búsquedas avanzadas, pues eso, durante un mes. Bueno, eso hablando de precios, eso que no hemos hablado de precios, creo que son como 20 euros al mes y al año pues creo que te ahorras unos 40 euros si lo pagas anual.
Así que nada, me alegro que hayas visto este vídeo y si te ha gustado, dale like y compártelo, no sé, si te apetece. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao.